¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Una amalgama de diversidad de ideas, tradiciones y culturas ancestrales y unos cementerios con innumerables historias que contar. Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. Venecia, la Serenísima, la tranquila ciudad de los canales, es quizás el más bello resultado de las invasiones bárbaras. Temerosos de los bárbaros, los nobles romanos buscaron protección en los pantanos del Adriático y fundaron la famosa ciudad laguna en el año 421. En la Edad Media, Venecia se convierte en un gigante comercial en el Mediterráneo. Su anual Festa Sulacua, fiesta sobre el agua, conmemora el antiguo poder de la República Marítima y sus líderes, los dogos. La libertad económica atrae a comerciantes de toda Europa, quienes construyen casas mercantes a lo largo del Gran Canal. Venecia se convierte en un núcleo de comercio entre Oriente y Occidente. Atesoradas mercancías de Oriente, como las sedas, los paños y la plata, se comercializan con Francia, Alemania, Inglaterra e incluso Rusia. Por primera vez, las papilas gustativas europeas degustan exóticas especias como la pimienta india, la nuez moscada, el ajo y la canela. Europa crece unida por el comercio. Aquí todos negocian. La fe y la cultura no importan siempre y cuando haya buenos beneficios. La combinación de densidad de población, actividad económica y comercio da lugar al capitalismo. La primera forma de capitalismo en Europa es el llamado capitalismo mercantil, con asociaciones de comerciantes que juntan su dinero para financiarse flotas. El comercio marítimo hace que los europeos descubran el mundo. Los comerciantes italianos no temen a los viajes largos o peligrosos si hay ganancia. Pero una tormenta o un ataque pirata puede arruinar su inversión. Los comerciantes transportan también sus mercancías a cientos de kilómetros por tierra, una amenaza constante para sus vidas y bienes. Para dejar de temer la pérdida de más dinero, los comerciantes italianos dan con un medio de pago seguro. Su idea es tan simple como genial. En lugar de usar monedas, introducen las llamadas letras de cambio en el mercado europeo. Los comerciantes anotan la cantidad acordada y el vendedor, solo el vendedor, puede cambiar la letra por dinero, donde quiera que se haga el negocio. La invención de las transacciones en efectivo impulsa una revolución comercial en Europa. Y los italianos inventan también dónde cobrar tales letras. Los banchieri abren sus locales primero en Venecia y luego en otras ciudades del norte de Italia. No necesitan mucho, un asiento bajo el cielo abierto y un escritorio o banco, como lo llamaban en italiano. Cuando un banquero quebraba, el banco acababa roto. De ahí ese famoso término, bancarrota.
Los cambistas pronto administran las cuentas de sus clientes. Con las arcas llenas, comienzan a conceder préstamos, con intereses, claro. De repente, el dinero en sí se convertía en mercancía para hacer negocios. Se convertía en capital. Los banqueros del norte de Italia son los precursores de una nueva era, los primeros capitalistas. Pero hoy en día, los bancos parecen menos modestos. En el siglo XIII, los banqueros italianos establecen las primeras entidades de crédito en Europa, desatando una dinámica imparable. El italiano sigue siendo la lengua del dinero. Muchas palabras del mundo financiero provienen de Italia, como crédito, cash o giro. En los centros financieros, las cifras definen la vida cotidiana, algo que ahora no parece común, pero que no llegó a Europa hasta el siglo XII. El hijo de un notario de Pisa, Fibonacci, pasa su infancia en el norte de África, donde conoce los números indoarábigos. A su vuelta, no solo presenta a Europa a este sistema numérico, sino también su número cero. Hasta entonces, los europeos calculaban con números romanos, lo cual era muy complicado. Ahora, los números son mucho más cortos y es más fácil hacer los cálculos. El sistema de numeración que utilizamos hoy en día, del 1 al 9 y el 0, el sistema decimal, se remonta a la India, así que para ser exactos, debemos referirnos a ellos como números indoarábigos, aunque ciertamente fuera transmitido al mundo árabo-parlante y luego a Europa. Grandes matemáticos como Al-Khwarizmi mostraron mucho interés en este sistema decimal y de hecho matemáticos europeos como Fibonacci, quien viajó mucho por Oriente Medio y conoció a Al-Khwarizmi, tradujeron su obra al latín y la llevaron a Europa. Florencia se convierte en la cuna del capitalismo. Poderosas familias bancarias viven aquí. Su inyección de capital promueve el ascenso de la ciudad como perla del Renacimiento. En el siglo XIV, los Bardi y los Perucci son los inversores más ricos de todos. Tanto es así que hasta los reyes les piden dinero para financiar sus cortes o guerras. Y los astutos banqueros aprovechan su poder para influir en la política. En lugar de intereses, exigen ciertos privilegios, como monopolios comerciales o poder recaudar impuestos y aranceles. Y al hacerlo, eluden la prohibición de la Iglesia que establece que cobrar intereses es pecado. Los métodos poco éticos de los florentinos elevan las ganancias a niveles récord, hasta que un día llegan demasiado lejos. Han logrado que incluso el Papa sea cliente suyo. En el siglo XIV, las familias Bardi y Perucci comienzan a recaudar impuestos para él, y el Papa les ordena que transfieran las donaciones desde Inglaterra a su palacio en Aviñón. Y como no, los banqueros encuentran un modo de beneficiarse de tal tarea. En lugar de transportar paquetes de dinero a Francia, el Papa recibe un cheque, mientras que los florentinos siguen trabajando con su dinero en Inglaterra. Ahí es donde entra el rey de Inglaterra. Eduardo III necesita una gran suma para librar una guerra contra Francia. Se la pide prestada a los italianos, pero necesita cada vez más y al final es incapaz de afrontar su deuda. Las operaciones financieras se desmoronan como un castillo de naipes. Es la primera crisis bancaria de la historia. Y el patrón se repite. La última vez en otoño de 2008. Los precios de las acciones caen en picado en todo el mundo. La razón, la especulación bancaria con préstamos inmobiliarios de riesgo en Estados Unidos. Entonces estalla la burbuja inmobiliaria. Lehman Brothers se declara en quiebra, arrastrando a otros bancos al abismo. Los pequeños inversores son abandonados y los bancos europeos rescatados.
En la Edad Media, los Bardi y los Perucci se ven obligados a huir de Florencia, pero tras un tiempo se les permite regresar a cambio de una pequeña suma. ¿Y cómo es el resto de Europa más allá de Italia? Por fuera no ha cambiado mucho. Sin embargo, la sociedad en torno a los castillos y catedrales europeos es diferente. En el medievo, la nobleza y el clero gobiernan el continente. En la cúspide se hallan los papas romanos y los emperadores alemanes del Sacro Imperio Romano. El 80% de los europeos vive en zonas rurales. Desde el comienzo del primer milenio, se han beneficiado de un clima templado. Y experimentan también una pequeña revolución. Los rendimientos crecen debido al arado de reja y a la rotación de cultivos trienal. Los europeos ya no tienen que pasar hambre. La población de Europa se duplica, de 40 millones en el año 1000 a casi 80 millones en el 1300. En Francia, Alemania e Inglaterra llega a triplicarse. Por primera vez, los agricultores pueden vender sus productos. Pero a diferencia de los comerciantes, deben compartir el fruto de su trabajo. El diezmo, el 10% de su rendimiento, va a la iglesia. Y la nobleza, dueña de la tierra, también exige su porción. Cada vez más europeos se mudan a la ciudad para huir de la opresión y la condescendencia y buscar nuevas oportunidades. Para el año 1200, alrededor de 1.200 nuevas ciudades han crecido alrededor de mercados, castillos e iglesias. En el siglo XIV, Europa central alberga ya 3.000 ciudades. Una revolución urbana. Las ciudades en expansión de la plena Edad Media dan a Europa su distintivo aspecto. La muralla se convierte en un símbolo que separa dos mundos, la ciudad y el campo. Afuera hay opresión, dentro libertad y autodeterminación. Los habitantes urbanos se convierten en ciudadanos libres. Hoy en día, el dicho alemán Statut macht freie, o el aire de la ciudad te hace libre, es bastante metafórico, pero en la Edad Media tenía un significado muy real. Te ibas a la ciudad para escapar de la servidumbre. De repente eras libre para tomar decisiones económicas y de otras índoles. Entre los siglos XI y XIII, la atmósfera de huida se extiende por toda Europa. Se podría pensar que el mundo se sacudió para desempolvarse. Las comunidades cristianas competían por construir iglesias más pomposas que sus vecinos. Las catedrales, los rascacielos de la Edad Media, se elevan hacia el cielo. Desde los alrededores de París, un nuevo estilo llamado gótico pronto conquista el continente. Las ciudades europeas se convierten en grandes zonas de construcción. Los arquitectos medievales sueñan con sus edificios, basándose principalmente en su experiencia y en los conocimientos matemáticos que trajeron los cruzados de Oriente. De hecho, se dice que hasta el arco apuntado gótico fue importado de allí. Los gremios de la construcción son un proyecto europeo. Constructores de Flandes y Francia, albañiles de Lombardía y carpinteros del sur de Alemania trabajan mano a mano, a menudo durante décadas. Y al mismo tiempo refuerzan las relaciones intereuropeas. Hasta ahora han trabajado para obispos, reyes y emperadores. Pero en Lübeck, unos ricos ciudadanos encargan la construcción de la iglesia de Santa María. El techo abovedado de ladrillo más alto del mundo simboliza el poder de una nueva clase que comienza a desempeñar un papel destacado en Europa: los comerciantes.
Su poder no está determinado por su nacimiento o por una misión divina, sino por el capital y las buenas conexiones, una revolución social en la Edad Media. En el siglo XIII, una unión de comerciantes y ciudades se ha convertido en una verdadera superpotencia en el norte de Alemania, la Liga Hanseática o Hansa. Lübeck gobierna durante siglos esta unión, un mercado común que forma una especie de Unión Europea medieval. Los comerciantes ignoran las fronteras políticas y actúan de acuerdo a reglas y valores compartidos. Los comerciantes hanseáticos no son burócratas. Los llaman homines duri, hombres duros. Desde los puertos bálticos conquistan el noreste de Europa con el arenque, la cerveza y las telas finas. Estos mercaderes de largas distancias abren centros comerciales en importantes ciudades medievales de comercio como Brujas. Las transacciones financieras se realizan en el hogar de la familia Van der Burse, la primera bolsa de valores del mundo. Los hanseáticos cuentan también con un puesto de avanzada en el norte, en Bergen, Noruega. Aquí es donde el pescado seco, muy popular en el sur de Europa, se intercambia por sal y cereales. Los comerciantes se mantienen al tanto de todo con una meticulosa contabilidad adaptada de Italia. Desde la rusa Novgorod, desarrollan económicamente el extremo noreste de Europa. Las pieles contribuyen a mantener las relaciones europeas aquí. En el siglo XIV, más de 200 ciudades de 20 de los estados actuales conforman la red comercial europea de los hanseáticos. Desde Brujas, Burdeos y Londres en el oeste, hasta Colonia, Nuremberg y Venecia en el sur. El noreste incluye Novgorod, Riga y Tallinn. Juntos forman una especie de mercado común mucho antes de la creación de la Unión Europea. Hoy, las antiguas ciudades hanseáticas bálticas, como Tallinn en Estonia, referencian con orgullo a las tradiciones hanseáticas y a sus centenarias relaciones con Occidente. Tras independizarse de la Unión Soviética, se unieron a la Unión Europea y el legado hanseático perdura. La Liga Hanseática y la Unión Europea son totalmente comparables. En este sentido, Estonia es un gran ejemplo. Se encuentra entre Oriente y Occidente, lo que significa que es y ha sido siempre una importante ruta comercial. Ahora representamos la frontera oriental de la Unión Europea y por eso volvemos a desempeñar un papel crucial. La economía ha unido a Europa durante siglos y ayuda a eliminar las barreras. En la plena Edad Media, el comercio reaviva las relaciones europeas. Florencia debe también su auge al comercio. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, una plaga llega a la ciudad. La peste negra pondrá en entredicho el orden político y social de la Europa medieval. La epidemia llega a Europa dando un rodeo. Guerreros esteparios la llevan desde Asia hasta el Mar Negro. Y con los barcos mercantes italianos, llega a Europa en 1347. Golpea a casi todo el continente y en pocos años mata a más de 20 millones de personas, la mitad de la población de Europa. En ningún otro lugar afecta más la peste negra a la vida y la cultura. El célebre poeta Giovanni Boccaccio de Florencia es testigo del horror. Todo estaba lleno de muerte. 2 o 3 eran llevados en una parihuela, a la vez incluso. Maridos y mujeres, 2 o 3 hermanos, padres e hijos.
Sin embargo, Boccaccio no se olvida de la belleza. Mientras la mortaja cubre Europa, el poeta escribe su obra maestra, el Decamerón. Al menos en la ficción hay escapatoria a la plaga. Un grupo de jóvenes florentinos logra huir a la Toscana en su historia. Aquí les permite celebrar la vida en inmorales historias. Una fuga de la realidad que inspira a poetas de toda Europa. Al francés Rabelais, al español Cervantes, al inglés Shakespeare y más tarde a Goethe en su visita a la Toscana. Pero la plaga no puede detenerse con bellas palabras. Llega hasta los últimos rincones de Europa. Los cementerios se llenan y se construyen osarios, como el Étretat-Saint-Maclou en Rouen, capital de Normandía. La muerte es omnipresente. En todo el continente se convierte en el tema principal del arte. Otro rastro lleva a Tallinn, Estonia. La iglesia se halla impotente y la gente duda de su fe. Antes de la peste, creían que los buenos iban al cielo y solo los malos debían temer al purgatorio. Pero ahora hay un infierno en la tierra para todos, reyes, clérigos, campesinos o ciudadanos. La muerte negra no distingue entre clases y barre todas las jerarquías. Lo que queda es la esperanza por la otra vida. La peste negra que asoló Europa en el siglo XIV fue muy significativa. Después de eso, nada volvió a ser igual. La gente vio que para la muerte todos somos iguales. Ese es el mensaje más importante. Somos iguales, seamos jóvenes o viejos, ricos o pobres. Sin embargo, la creencia de que la muerte no es el fin, sino que existe una vida después de la muerte, es también de suma importancia. La muerte es considerada el acceso a la otra vida, al otro mundo. Creer en la vida después de la muerte ha influido en ciudades europeas como Varsovia. Desde la Edad Media, los cementerios han ocupado el corazón de las mismas. Ya no estamos tan distanciados de la muerte. Cada 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los católicos visitan las tumbas de sus muertos, sobre todo en la devota Polonia. Con velas, alumbran un rayo de esperanza para la vida eterna. Quizás su arraigada fe responda a que Polonia se salvó en gran medida de la peste negra. Los numerosos muertos en el resto de Europa han sido olvidados y abandonados, como aquí, en París. Los cementerios se llenan en el siglo XVIII, de modo que los huesos se trasladan a las catacumbas, el inframundo de la ciudad. En este lugar, la muerte es una atracción turística. En otros sitios, prefieren ignorarla. Hoy el tema de la muerte es casi tabú. Lo evitamos. Vivimos en este mundo como si no existiera la muerte. Vivimos y consumimos sin pensar en ella, hasta que llega la muerte y nos lleva. Hoy conocemos la muerte científicamente. Ha sido desmitificada, reducida a enfermedades y sus causas. Bajo condiciones controladas, buscamos antídotos efectivos. La peste ya no nos aterra. En Europa fue exterminada. La causa, una bacteria poco notable, puede ser tratada con antibióticos simples. Los europeos medievales están lejos de esta percepción. La gente se siente indefensa, a merced de la plaga. Donde quiera que miren, hay enfermedad y muerte. Eso desestabiliza la fe, y la duda sobre la Iglesia crece. Como Dios no da respuestas, la sociedad busca un chivo expiatorio. La Iglesia no puede ofrecer protección, pero pronto encuentra un culpable, los judíos. Los sermones del sacerdote se llenan de odio. ¿No habían sido ellos quienes clavaron a Jesús en la cruz?
pues ahora los acusan de haber envenenado los pozos, una absurda afirmación. Los ciudadanos se convierten en asesinos en toda Europa Central, y los judíos son cazados, desterrados y eliminados por la superstición. Y por dinero. Muchos cristianos en deuda con comerciantes judíos los acusan de especulación. La peste negra es la excusa perfecta para deshacerse de los judíos. En total, más de 500 de sus comunidades son destruidas y miles de ellos asesinados. En el año 1349, los judíos son también expulsados de Nuremberg. Su sinagoga da el espacio para la iglesia de Nuestra Señora. Hoy, solo una estrella de David recuerda la casa judía de Dios. El antisemitismo es más persistente que la peste. En el siglo XX, Nuremberg se convierte en sinónimo del odio de los nazis hacia los judíos. Aquí, en 1935, los nazis aprueban sus antisemitas leyes de Nuremberg y derriban una de las primeras sinagogas en 1938. Los pogromos en el Tercer Reich comienzan con embustes y estigmas en la vida cotidiana. Los carteles con consignas antijudías son un presagio de las políticas que finalmente conducen a los campos de concentración. Los nazis comparan a los judíos con las ratas. Una completa deshumanización, ya no en el medievo, sino a mediados del siglo XX. Unos 100 años después de la peste, una nueva catástrofe golpea a Europa. Hace frío, mucho frío. Debido a una pequeña edad de hielo, las cosechas no llegan a nada y Europa pasa hambre. Algo inimaginable hoy, pero cotidiano entonces. Dios no ofrece respuestas y los judíos habían sido desterrados o aniquilados. Así que los hombres de la Iglesia señalan al sexo débil. ¿No fue por culpa de Eva que la humanidad quedó desterrada del paraíso? Ahora, la sospecha se cierne sobre las mujeres, por hombres como Heinrich Kramer, un monje de Alsacia. A mediados del siglo XV, Alsacia se convierte en el centro de esta caza de brujas. No hace falta mucha imaginación para ver en este un lugar donde magos y demonios campen a sus anchas. Hasta el día de hoy, hallamos las casas de las brujas en estos idílicos pueblos. Los libros dan autoridad a la superstición, como el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas de Heinrich Kramer, una guía de instrucciones para cazadores de brujas. La caza de brujas se produce en la época de la pequeña edad de hielo. El clima cambia, es muy frío, arrasa con las cosechas y el ganado y causa enfermedades y epidemias. Esa es una de las razones por las que los poderosos de la época buscan chivos expiatorios. Eso seguimos viéndolo actualmente. Se culpa a un chivo expiatorio en vez de asumir responsabilidades para entender las cosas, para hallar una salida, para sobrevivir. La caza de brujas comienza en la Baja Edad Media, pero alcanza su punto máximo más tarde. La superstición se mantiene hasta la era de la Ilustración. Alrededor de 50.000 mujeres son víctimas de ella. Una de las últimas, la escocesa Helen Duncan, es sentenciada bajo la ley de brujería de 1944. La pitonisa aterra a las autoridades, pues es conocedora de secretos militares, y todo ello poco antes del día D. Un caso más sospechoso de espionaje que de brujería. Hoy, la caza de brujas ha terminado, y festivales folclóricos recuerdan a los europeos su oscuro pasado. Como la noche de Walpurgis en Alemania, la madrugada del 1 de mayo.
Pero vemos costumbres similares en toda Europa. Los espíritus malignos solo se queman simbólicamente y son desterrados con música rock. La pequeña edad de hielo tiene graves consecuencias, y no solo para las mujeres. Los europeos de la Edad Media sufren especialmente las consecuencias del cambio climático. Lluvias torrenciales devastan cosechas enteras. Una catástrofe para los campesinos de la Europa medieval, ya que el sistema feudal les obliga a compartir sus bajos rendimientos con la nobleza y el clero. Mientras la iglesia y los nobles se llenan los bolsillos, la gente se muere de hambre, pero los campesinos llegan a su límite. A partir del siglo XIV van a las barricadas, desde las Jarries en Francia y la revuelta campesina en Inglaterra hasta la guerra de los campesinos alemanes en el siglo XVI. Por primera vez en Europa, la gente común se echa a la calle exigiendo libertad e igualdad. Also, meine Brüder, sind wir frei und wollen frei sein für immer. En 1525, un parlamento de campesinos alemanes resume sus demandas en sus 12 artículos, una de las primeras declaraciones de derechos humanos basada en la Biblia. Durante mucho tiempo los campesinos ni siquiera podían votar. Apenas existían. Es cierto, durante un tiempo son fuertes y amenazan a aquellos en el poder, pero siguen siendo despreciados y tratados como un cero a la izquierda, como aldeanos retrasados que no saben nada del mundo. Pero todos necesitamos comer, todos necesitamos a los campesinos. Hoy, la ira ha unido de nuevo a los campesinos de Europa. Pero no es el hambre lo que los lleva a protestar, sino la política agrícola de la Unión Europea. Producen en abundancia y siguen sin ver beneficios. En la lucha por los precios bajos, los pequeños agricultores no pueden seguir el ritmo y protestan en Bruselas, cuando la política agrícola común tenía por objeto promover la paz en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se tomó la decisión de construir una Europa abierta, representada por el intercambio de alimentos. Para mí es un fuerte símbolo de que Europa se fundamenta sobre algo esencial. No se puede vivir sin comer 3 veces al día. El hecho de que esta política se sacrifique en favor de la agroindustria y de que cada Estado aplique sus propias políticas es sintomático de la división de Europa como espacio de vida compartido. Durante el medievo, la autodeterminación del pueblo sigue siendo un sueño. En toda Europa, la nobleza y el clero someten a los campesinos. Mientras el rey de Inglaterra endereza a sus súbditos, a mediados del siglo XIV provoca también la Guerra de los 100 años. Quiere desafiar a su primo, el rey de Francia, por la corona francesa. La guerra permite a la gente olvidar sus conflictos internos. En el campo de batalla, las diferencias de estatus desaparecen. El enemigo común los une. En la Guerra de los 100 años, ingleses y franceses desarrollan por primera vez una identidad nacional. Son naciones forjadas con sangre y hierro. Un ejemplo que se impone en Europa. Se producen varios acontecimientos que insinúan el desarrollo de algo parecido a un sentimiento nacional, a una identidad no definida por sí misma, sino por el enemigo.
Fue como si dijeran, esto es Francia, ¿qué hacen aquí los ingleses? Cada nación tiene sus héroes, y eso ya se veía en la Francia medieval. Lo más sorprendente es que el icono nacional francés sería una mujer. Nació en 1412, en esta granja de Lorena. Su nombre, Jeanne d'Arc, o Juana de Arco. Juana está convencida de que su destino es expulsar a los ingleses de Francia de una vez por todas. Tiene visiones, piensa que actúa en nombre de Dios. Pero debe llevar cuidado. Una mujer que oye voces puede ser tratada como una bruja. Se viste de manera masculina para ser tomada en serio. No solo examinan su salud mental, sino también su integridad física. Solo después de verificar su castidad, puede Juana luchar por su rey. Intacta. El 8 de mayo de 1429, Juana combate en Orleans, el bastión más importante contra los británicos. Bajo su liderazgo, los franceses liberan la ciudad de los ingleses. Nace entonces una heroína francesa, la doncella de Orleans. Juana se convierte en un icono. Gracias a ella, los franceses recuperan la corona de Francia. Pero Carlos VII, ahora rey de Francia, pronto le da la espalda. Cuando acaba en cautiverio inglés en 1430, este la abandona. Las naciones pueden ser muy ingratas con sus héroes. La emancipación de Juana acaba en la Pira. En 1431 es condenada como hereje por la Inquisición en Rouen y quemada como una bruja, al igual que tantas otras mujeres de entonces. En la era moderna, los franceses redescubren a Juana como santa nacional. Desde los años oscuros, el 8 de mayo de cada año, la ciudad de Orleans recuerda a su libertadora. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que el culto alcanza su escala actual. En aquel entonces, el nacionalismo se puso de moda. Juana fue representada como la defensora de una Francia independiente. Hoy, la mayoría de franceses están por encima de todo eso. Sin embargo, algunos siguen tomándoselo muy en serio. Sobre todo los representantes del Frente Nacional. Cada año, el partido demuestra unidad nacional, al margen de lo distanciados que estén sus líderes. Independientemente de lo que los políticos hagan de ella, hoy, Juana de Arco representa una nueva conciencia nacional, desarrollada por primera vez en Europa durante la Guerra de los 100 años. Ahora, al corazón de una nación se accede a través del estómago. La lucha de franceses e ingleses ya no está en los campos de batalla, sino en las estanterías de los supermercados. Con productos patrióticos buscan ganar clientes. Es la forma más sana de nacionalismo. A principios del siglo XVI, la luz del conocimiento va ganando aceptación en Europa. ¿Qué lugar ocupa realmente el Sol en el universo? Esa es la incógnita que no deja dormir al canónigo de Frauenburg o Framborg por la noche. Nicolás Copérnico, quien hace de la ciudad en la actual periferia de Polonia el centro de la astronomía europea.
Con los métodos más sencillos, Copérnico descubre los secretos del firmamento. En lugar de un telescopio, utiliza el llamado triquetrum. En realidad, la astronomía es solo un pasatiempo que el clérigo practica desde sus días de estudiante. Pero Copérnico hace un descubrimiento revolucionario. El centro de nuestro sistema planetario no es la Tierra, sino el Sol. Primero, la revolución copernicana se produce en privado. No es hasta 1543, poco antes de su muerte, cuando publica su Modelo heliocéntrico. El reformista protestante Martín Lutero tacha de necio a Copérnico. La Iglesia Católica se aferra también a la cosmovisión bíblica y prohíbe la obra hasta principios del siglo XIX. Ahora, hasta representantes del Vaticano osan mirar a las estrellas. De hecho, existen astrónomos papales, como el padre Juan Casanovas, un religioso amante de las estrellas, quien explica la aceptación tardía de la Iglesia como una falta de interés. Esa es mi opinión. Muchos filósofos clericales no estaban interesados en las leyes celestiales. La cuestión de si era el Sol el que giraba o la Tierra simplemente no les interesaba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La obra de Copérnico marca un hito en el camino de Europa hacia la era moderna y el punto de partida de la exploración espacial. La Agencia Espacial Europea nombró un satélite en su honor. Copérnico no mira al cielo, sino al planeta azul, como los astronautas. Una nueva perspectiva. Bruselas, siglo XVI. Aquí, algunos europeos no solo miran a Dios o al cielo, sino también a sí mismos. El continente está al borde del abismo desde la Edad Media hasta la modernidad. Fuera de las iglesias, el debate sobre la vida y la muerte había sido tabú. Pero la curiosidad va prevaleciendo sobre la fe y la superstición. Andrés Vesalio, nacido de padres flamencos en Bruselas en 1514, quiere explorar los secretos de nuestro cuerpo y estudiar la anatomía humana. Para ello, debe ser ingenioso. La Iglesia prohíbe el examen de cadáveres, pues lo considera una ofensa contra la creación divina. Para evitar ser perseguido, debe arreglárselas con cadáveres de animales o diseccionando cerdos asados. En Europa Central, las viejas leyes religiosas siguen obstaculizando el progreso científico. Por el contrario, el sur se convierte en un brillante ejemplo. El Renacimiento, la renovación de Europa, comienza en Italia, donde primero se extendió la peste. En una pequeña área, reinos, ducados y repúblicas compiten por el poder y el prestigio. Su competencia estimula los negocios, pero también el arte y la ciencia en el norte de Italia. La competencia entre ciudades siempre ha sido uno de los principales motores de su desarrollo, ya que cada ciudad mira a sus vecinas y trata de superarlas. Fue así en la antigüedad, en la Edad Media y sigue siendo así ahora. Creo que esto motiva a las ciudades a ser más bellas y atractivas
para ser capaces de atraer a las mentes más brillantes. Aires de progreso se respiran en ciudades como Bolonia a principios del Renacimiento. Andrés Vesalio también es atraído aquí, a la universidad más antigua de Europa, donde puede estudiar el cuerpo humano. Sus autopsias son públicas y tienen lugar en una iglesia para salvar las almas de los difuntos. De esta manera, obtiene la bendición del clero. En su teatro anatómico, Vesalio muestra al público sus primeros conocimientos sobre el cuerpo humano. Su estudio de la muerte marca el renacimiento de la ciencia. Vesalio publica sus hallazgos en el primer libro de anatomía del mundo. Sus detallados dibujos son la base de la medicina moderna. Hoy en día no se necesita un bisturí para mirar dentro del cuerpo humano, pero el cerebro, sede de la mente, sigue ocultando misterios. Todo comenzó aquí, en Florencia, la cuna de la Europa moderna, lugar de origen del Renacimiento y de sus más destacados representantes. Como Miguel Ángel, quien se basa en modelos antiguos con su famoso David, aunque ni él es la mayor estrella de la ciudad. A finales del siglo XV, comienza aquí el ascenso del que podría considerarse el mayor genio universal de Europa, Leonardo da Vinci. Sigmund Freud hablaría más tarde de él. Fue un hombre que despertó demasiado temprano en la oscuridad, mientras los demás aún dormían. Nadie encarna mejor la inventiva europea que Leonardo. A partir de su observación de la naturaleza, diseña innumerables máquinas. Y aunque las voladoras nunca llegan a despegar, como muchas de sus creaciones, inspiran numerosos inventos modernos. En siglos posteriores, ingenieros europeos llevan a la práctica muchas de sus ideas. Leonardo, el padre de la tecnología moderna. Pero a Leonardo le interesa también la anatomía humana. Su estudio de la muerte no solo sirve a la ciencia, sino también al arte. Como muchos maestros de su tiempo, ve el conocimiento del cuerpo como un importante requisito para capturar la esencia humana en el lienzo. Una de sus pinturas de mayor éxito fue la Mona Lisa, el retrato de la esposa de un comerciante florentino. No de un santo, como en el medievo, sino de un sujeto mundano. El individuo regresa al arte europeo. Con Leonardo, el Renacimiento llega por fin a Francia. Por invitación del rey francés Francisco I, pasa los últimos años de su vida en el Valle del Loira. En Chambord, deja su huella con el diseño de una escalera de caracol en el centro del castillo. Sin embargo, Francia debe su ascenso al centro del arte europeo a otra obra maestra, la Mona Lisa. Leonardo se había llevado su obra favorita a Loira, donde la guarda en secreto hasta su muerte. A finales del siglo XVIII, la Gioconda encuentra un nuevo hogar en el Louvre, hasta que es robada en 1911 por un pintor de casas italiano. Vincenzo Perugia quiere llevarse la Gioconda a casa. Para los italianos es un símbolo nacional. Su desaparición se prolonga más de 2 años. Antes de regresar a París, recorre Italia en tren. Desde entonces ha sido la pieza central del Louvre y atrae a millones de visitantes cada año. Europa ha dejado atrás sus años oscuros, pero las crisis y catástrofes del pasado han marcado la fe, la ciencia y el arte.
Sin muerte no habría habido renacimiento. Y sin el renacimiento de Europa, quizás no habría habido una Mona Lisa de misteriosa sonrisa.